Oremos. Padre, Señor nuestro, aquí nos encontramos, Señor, ante tu presencia, Señor y Padre nuestro, pidiéndote que derrames de tu Santo Espíritu, Señor, sobre de cada uno de los aquí presentes, Señor. Te pedimos, mi Señor, que quites todo aquello que estorbe, toda distracción, mi Señor, para que tu palabra pueda ser dicha correcta y poderosamente, Señor y Padre mío. Te pido, mi Señor, que sea tu Santo Espíritu tomando control de las mentes, mi Señor, de todos los aquí presentes, tanto mía como aquel que voy a decir tu palabra, todos los receptores, Señor. Y te pido que cada uno, mi Señor, de los aquí presentes tomemos, mi Señor, la porción de bendición que tú mediante tu Santo Espíritu tendrás para nosotros. Todo esto es por el nombre que es sobre todo nombre, Señor y Padre mío, en el nombre precioso de tu Hijo amado y mi amado Maestro Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Les recomiendo, hermanos, que tomen algo en que tomar nota. Luego no digan que no se los advertí. Ya ven. Cualquier cosa que tengan para apuntar, no digan que no se los advertí, ¿verdad? El tema de esta lección es el cambio de sacerdocio. Vean lo que estamos hablando. Recordemos, el tema principal es la frontera entre la ley y la gracia, ¿verdad? Pero ahora vamos a estar viendo el cambio de sacerdocio de la ley a la gracia. Nuestra verdad central dice así: los cristianos debemos tener un profundo sentido de gratitud a Dios por permitirnos disfrutar del sacerdocio permanente de Cristo a nuestro favor. Agradecidos en todo momento, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Nuestro versículo clave se encuentra en Hebreos 10:12 y dice así: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos, a lo largo de este tema, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo que aunque el tema es una frontera, existe un vínculo en lo que es la ley y la gracia, ¿verdad? Un vínculo en común. Y es que nosotros, o sea, estas dos cosas nos ayudan a nosotros a poder tener una mejor relación o una mejor imagen ante la presencia de nuestro Señor. Este es algo en común. ¿Cómo vemos esto? Decimos, la ley mostrándonos el pecado, o sea, lo que no debemos de hacer, es algo que aplicamos en nuestras vidas, nos muestra el pecado, y la gracia, gracias al sacrificio hecho por nuestro amado Jesús, ¿verdad?, en la cruz, nos permite y nos asegura, si nosotros le aceptamos ese sacrificio, nos estamos asegurando sabiendo que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos cumplir absolutamente nada. Ven lo común que encontramos en estas cosas, aunque nuestro tema pareciera que una frontera es algo que nos separa, pero vemos que es algo en común, ¿verdad? Por nuestras propias fuerzas no podemos cumplir, pero ¿dónde está la clave? Que nosotros debemos de aceptar ese sacrificio, ¿verdad? Ya nos ha estado quedando un poco más claro aquello de que ciertas leyes eran aplicables, estas no, estas sí, ordenanzas o leyes que vemos mediante la palabra que tuvieron un tiempo de caducidad o de expiración, ¿verdad? Leyes que ya no se utilizan, por ejemplo, algunas bebidas, algún tipo de comidas, algún tipo de sacrificios o rituales que con la venida de nuestro amado Maestro quedaron a un lado, ¿verdad? Ya no son necesarios el tener que estar matando animales por nuestros pecados, ¿verdad? Un solo sacrificio por todas estas cosas. Pero también, ¿verdad?, ¿cómo hizo esto nuestro amado, más bien, cómo hizo esto nuestro Señor? Enviando a su Hijo único, a nuestro amado Maestro. Pero aquí quiero que entendamos algo: Dios mismo. Creemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios mismo. Dios poniendo leyes, y aquí vemos Dios cambiando esas leyes, ¿verdad? Pero también nuestro Señor es muy claro, y para eso tenemos la palabra, con aquellas leyes que siguen en vigencia. Recordemos cuando nos dice en Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la ley, vengo a que se cumpla. Aquellas que hay que cumplir, yo les voy a ayudar a que se cumplan. Eso es lo que nos está diciendo. Esto lo podemos ver, ¿verdad? Inclusive nos dice, un mandamiento nuevo os doy, ¿verdad? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Algo que no estaba, ahora un mandamiento más de parte de Dios, ¿verdad? Sí, amén. Y si creemos que ya no hay más mandamientos, ¿cómo toma usted esto, mi hermano? Cuando se nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Lo tomamos como una opción, una recomendación o un mandato?
un mandato, o sea, una ley, hermanos, ¿verdad? Es una ley, ¿verdad? Que tenemos que hacer. No hay opción, o sea que vemos que hay modificaciones y nuestro amado Maestro nos ayudará a cumplir todas aquellas leyes que siguen en vigencia. Aquellas que ya no, Él nos las especificó, y aquellas que se tienen que cumplir, nuestro Señor, por medio de su palabra, nos las está diciendo y nos ayudará a cumplirlas, ¿verdad? Miren, voy a hacer una pequeña aclaración aquí, porque algunos de nosotros hemos tenido, no sé si tuvimos, tenemos o tendremos alguna pregunta, que decimos, ¿por qué si nuestro Señor sabía algo que iba a suceder? Como en el caso de la ley, sabía que no se iba a poder llevar a cabo. ¿Será que nuestro Señor falló? Seguramente no. Y les voy a decir por qué. Nuestro Señor no falla. Todo es parte de un plan perfecto. Aquellos en su momento tuvieron su oportunidad. Ellos no cumplieron, ellos fallaron. El pueblo fue el que falló. Dios no falló. Ahora nosotros somos parte de ese mismo plan. Nosotros tenemos nuestra oportunidad. Como decimos por ahí, nos ponemos las pilas o nosotros también fallamos. O sea, todo es parte de un plan. Aquí Dios no falla. O aceptamos como están las cosas. Ellos tuvieron en sus manos su oportunidad. Ahora nosotros tenemos en nuestras manos nuestra oportunidad. ¿La tomamos o fallamos como lo hicieron aquellos? Esto es así de fácil y así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Amén. Bueno, pues con esto en mente, mis hermanos, ahora sí arrancamos, ¿verdad? La necesidad de un nuevo sacerdocio, dice el punto número 1. Inciso A, la perfección no es por el sacerdocio levítico. ¿Qué nos dice por ahí Hebreos 7:11? Por ahí alguien se lo dice. Hebreos 7:11. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Dejen por ahí estoy viendo la lectura, déjenmela por ahí un poquito para que haya alguna preguntita ahí que quiero que analicemos. Para que entendamos un poco mejor esto del sacerdocio, mis hermanos, de lo que nos está hablando la lectura, en Levítico del 8 al 13 y en Números del 5 al 10, podemos ver, ¿verdad?, que solo los pertenecientes a cierta tribu les fue otorgado el privilegio de todo lo que tenía que ver con el mantenimiento, el manejo del tabernáculo en su momento, del templo o de las tiendas donde se honraba a Dios, en específico una tribu, la tribu de Leví, los llamados levitas, ¿verdad? Ellos fueron los que tuvieron este privilegio, se encargaban, como les digo, de todo, incluido, ¿verdad?, ofrendas, aromas, todo el mantenimiento, como les digo, incluido los sacrificios, y algo principal era el sacerdocio. Era a ellos a los que se les fue permitido esto. Este linaje, hermanos, ¿por qué les fue otorgado a ellos? Si podemos recordar, y ahorita lo vamos a estar viendo más adelante, a Moisés y Aarón pertenecían a este linaje, al linaje de Leví. Ellos eran pertenecientes a este linaje, por lo cual ahora todos los que podían servir en el templo, haciendo todos estos y algunas cosas más que ya les mencioné, debían de ser de este linaje, de los llamados levitas o descendientes del linaje de Aarón. Les digo, es Moisés y Aarón, pero en este caso vamos a centrarnos en Aarón, ¿verdad? Todo esto le pertenecía nada más a ellos por designio divino, hermano. Pero miren, en la lectura que leímos pueden ver, y voy a tratar de hacer un poco más entendible esta pregunta. Dice, ¿por qué si, como se han estado haciendo las cosas, funcionan, entonces por qué cambiar? Si vemos, ahí está la pregunta. O sea, si todo lo establecido funciona, entonces ¿por qué cambiamos? ¿Me entiendes? Eso es lo que estamos viendo ahí. ¿Qué necesidad habría de que se levante otro sacerdote? Pues las cosas no estaban funcionando, porque esto que se hacía en el sacerdocio levítico no ayudaba en nada a lo espiritual del hombre. No estaba ayudando para que el hombre tuviera una relación espiritual con Dios. No ayudaba. Entonces había que hacer cambios, ¿verdad?
Los sacerdotes, mis hermanos, cumplían con lo que se les pedía, la expiación, los sacrificios y todo esto, pero ahí terminaba su trabajo. No podían hacer nada más para que el hombre pudiera crecer en lo espiritual, o tener un contacto, o tener una relación espiritual con nuestro Señor. O sea, entonces no estaba funcionando. No era que la orden no estaba funcionando, o sea, la manera no era la correcta, no estaba funcionando. Entonces se vio la necesidad de un nuevo sacerdote o un nuevo sacerdocio, ¿verdad? ¿Esto ocurrió en quién, mis hermanos? En la persona de nuestro amado Maestro Jesús, gracias a su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Pues ¿qué sucede con la sangre de nuestro amado Maestro? Esa sangre limpia pecados y nos ayuda, nos fortalece para poder tener una relación con nuestro Señor, ¿verdad? Algo que los sacerdotes levitas no podían hacer. Ellos cumplían con algo y hasta ahí, ¿verdad? Pero vemos que en la lectura dice que el nuevo sacerdote debe de ser de la orden de Melquisedec. Apunten ese nombre que no se les olvide, mis hermanos. Y no de Aarón, recuerden, por lo que ya estaba establecido. ¿Por qué? Veamos qué nos dice el inciso B. Dice: el sacerdocio y la ley cambiaron en la gracia de Cristo. ¿Qué nos dice Hebreos 7, 12 y 13? Por ahí. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Amén. Miren, este nuevo sacerdote, o más bien llamémoslo como debe de ser, este nuevo sumo sacerdote, este nuevo máximo sacerdote, ¿verdad?, que viene nuestro Maestro, venía de un linaje muy diferente a lo cual ya se había establecido, al linaje de Aarón, como lo vemos, o al de los levitas, ¿verdad? Esto es el linaje de Judá, alguien que no tenía nada que ver con lo que ya estaba. En forma humana, nuestro amado Maestro perteneció a este linaje, ¿verdad? Recordamos al linaje de David, el gran David, ¿verdad? Y vemos por medio de la lectura por qué fue esto, ¿verdad? Que si había que hacer un cambio de leyes, hay que hacer un cambio de sacerdocio, o al revés, cambio de sacerdocio y cambio de leyes, ¿verdad? ¿Por qué esto fue necesario? Ya lo estamos viendo, porque no estaba funcionando la manera como se estaba realizando. No había una conexión espiritual realmente, era como lo ponemos así comúnmente decir, era un matadero de animales. Peco y hago algo, pero no se crecía espiritualmente, no se podía tener esa relación con nuestro Señor, ¿verdad? Entre otras cosas, mire, hermanos, no es curioso, pero decimos curioso o verdadero. Había que esperar a que el sacerdote humano primero estuviera limpio él de sus pecados para poder después asistir al pueblo en sus pecados. Eso era una cosa que decimos, por ahí se practica, ahorita vamos a ver. Después había que ir a un lugar específico para limpiar pecados. O sea, algo que muchos, ustedes creen que algunos por no ir a tal lugar mejor se quedaban y a lo mejor ni pedían perdón por esos pecados, por no poder asistir. Yo no quiero pensar en eso, pero nuestro Señor sí lo sabe todo, ¿verdad? Y algo muy importante que nosotros, oiga bien, o otras personas en su momento no tenían cabida en parte de las funciones del templo ni del sacerdocio, pues no pertenecían a este linaje de los levitas. O sea que estaba muy limitado todo esto. Pero ¿qué creen? Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahora podemos pedir perdón en donde sea, siempre y cuando lo hagamos en su nombre, ¿verdad? Podemos pedir perdón en su nombre. Primero tenemos que aceptar ese sacrificio y todo poderlo pedir en su nombre, ¿verdad? En 2 de Pedro 2:9 se nos dice que somos linaje escogido, real Sacerdocio. Ya somos sacerdotes, ¿verdad? Pero si le aceptamos, o sea, somos llamados sacerdotes sin ser de ese linaje. ¿Por qué? Porque pertenecemos al linaje de la sangre de nuestro amado Maestro, ¿verdad? Y ahora, ¿qué debemos de él servir? Mis hermanos, no tendríamos cabida en ello. Pero gracias a este sacrificio, a la aceptación de este sacrificio y a la gracia dada por nuestro Señor a nosotros, ahora usted, si quiere servir en el templo, si quiere ser levita, si quiere ser lo que quiera hacer, usted lo puede hacer.
Ahora ya tenemos Gloria a privilegios Dios. y responsabilidades, ¿verdad? Gracias, mi amado Señor. Pero lo más importante es que mediante esto ahora sí podemos tener una buena relación en lo espiritual. Por medio, no por nuestras fuerzas, no lo podemos. Pero con la ayuda del sacrificio, de la gracia, es algo que podemos lograr, pues Él es el único que puede ser sumo sacerdote y cordero a la vez. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gracias, Señor. Es como les digo, cómo es que todavía algunos utilizan por ahí a algunos llamados, y esto es un comentario, algunos llamados sacerdotes van, le cuentan sus pecados y le dicen, ahora intercede por mí por esos pecados. ¿Qué parte de esto no entienden? ¿Me entienden? O sea, ¿qué parte de esto no entienden? Pero bueno, ese ya es asunto de ellos, ¿verdad? No de nosotros, ¿verdad? Punto número 2, la necesidad de un nuevo sacerdote. Dice, nuestro sacerdote vino de la tribu de Judá. ¿Qué nos dice Hebreos 7:14? Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Amén, hermano. Nada se sabía sabemos y ya nos quedó, creo, bien claro de dónde debían de ser todos los sacerdotes y los que tenían trabajo en el templo, ¿verdad? De la tribu de Leví. Todos podemos recordar, hermanos, o sabemos lo que llegó a ser la tribu de Judá. Un recuento en la historia nos dice que fue la tribu más poderosa de todas. Llegó a ser la más poderosa de todas. Inclusive, unida con la de Benjamín, formaron lo que se le llamó el reino del sur, ¿verdad? Por ahí podemos ver todo esto en Reyes, Crónicas, todo esto. Y de ella se destacan muchos reyes, entre ellos David y Salomón, de esta poderosísima tribu de Judá. Pero ni con todo este poderío que tenía, oiga bien, le fue otorgado el privilegio que sí le fue dado a la de Leví. O sea, fue muy poderosa y todo lo que usted quiera, pero el privilegio le fue el privilegio del servicio en el altar y el sacerdocio por parte de Dios le fue dado a los levitas. Punto, ¿verdad? Existe un relato, les digo, no es curioso, está en la Biblia, en segunda de Crónicas 26, del 16 al 21, si por ahí luego lo quiere leer, de un rey de Judá llamado Usías. Y dice, pues yo soy el rey. Y intentó, nos dice la palabra, intentó quemar incienso en el templo. Intentó, léale bien, y lo intentó hacer y le cayó lepra de parte de Dios. Dios lo castigó. ¿Qué lección tomamos de esto, hermanos? Cuando Dios dice algo, o se hace como Él ordena, o nos atenemos a las consecuencias. Aquí era el rey de Judá, el rey de una nación poderosa, pero no le era encargado eso. O sea, como decimos por ahí, zapatero a tu zapato, ¿verdad? O nos atenemos a las consecuencias por no seguir las cosas como Dios nos las dice, porque muchas veces usamos nuestro criterio. Pues yo creo que Dios no crea o piense, haga lo que Dios dice. Lo que usted crea o piense, creo que no, estoy seguro que no viene al caso, o hacemos lo que sale sobrando. Puede sonar un poco despectivo, pero no es así. Las cosas que Dios dice nos las dice en su palabra y es lo que tenemos que hacer. Y para muestras, hermanos, un botón aquí lo tenemos, ¿verdad? Pero vemos que nuestro amado Maestro Jesús, ¿verdad?, en forma humana descendía del linaje de Judá. O sea, ¿por qué? Del linaje de David, que era hijo de Isaí, que por consecuencia descendía de la tribu de Judá, ¿verdad? Esto lo podemos ver en Mateo del 1 al 17, que es la genealogía de nuestro amado Maestro Jesús, ¿verdad? Hasta que Dios establece cambios. Dice, todo estaba bien, estaba levitas con esto que se le había ordenado, hasta que Dios dice, ahora envío a mi hijo para hacer cambios. A mi hijo, y oiga bien, Dios mismo sirviendo para hacer esos cambios, porque nuestro amado Maestro Jesús es Dios mismo, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la palabra con respecto a la venida de nuestro amado Maestro? Y vamos a ver parte del plan. ¿Qué nos dice Salmo 132, 11? Dice la palabra del Señor. Dice, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré
sobre su trono. Amén. Pero creo que Israel no tiene rey, o la tribu de Judá tendrá rey. El rey de Judá es mi rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Es el mismo. Dios no miente, cumple lo que le prometió a su hijo David, ¿verdad? ¿Qué nos dice Isaías 11, 1 y 2? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago. Retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Vemos, por ahí hay personas, vemos que ya todo estaba escrito y nos vamos enterando por medio de la palabra que todo es parte de un plan. La venida de nuestro amado Maestro ya estaba ahí escrita, ya se conocía, ya la conocían de antemano por medio de los profetas. Vemos quién hace este salmo, es David, y oiga bien lo que le dice. Vuélvamelo a leer, hermano, póngamelo ahí para que vea lo que nos dice. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ok, hermano. Vemos que todo, para recargarles, hermanos, parte del plan divino de Dios. Queremos enterarnos, o a veces nos viene algún aire de si las cosas ocurren de casualidad, y vemos que todo es parte de un plan divino, mis hermanos, ¿verdad? Como lo vemos ya de antemano puesto en su palabra, ¿verdad? Miren, hermanos, pongamos mucha atención en lo que les sigue por este punto, ¿verdad? Como se dice por ahí, si no, apagamos la luz y nos vamos. Algunos por ahí han escuchado esta frase. Es cuando ocurre en algún evento algo sorprendente, dice, apaguemos la luz y vámonos porque ya no puede haber más. Pero vemos, ahorita vamos a ver algo muy sorprendente, porque la palabra de Dios, entre más la leemos, más nos sorprende, ¿verdad, hermano? Amén. Dios es bueno, hermano, ¿verdad? Mire, nuestro sacerdote es constituido conforme al orden de Melquisedec, que nos dice Hebreos 7, 15 al 17. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Melquisedec significa rey de justicia. Y la palabra nos dice que es rey de Salem. O sea, Salem significa paz, significa rey de paz. ¿A quién nosotros conocemos por ahí como el príncipe de justicia? ¿Qué nos dice Isaías 9:6? Por si alguien no recuerda, ¿qué nos dice Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Por si alguien no recordaba quién era el príncipe de paz, ¿verdad? Y Melquisedec significa rey de paz, ¿verdad? Y mire, en Apocalipsis, voy a leer yo de Apocalipsis 19, para que veamos a quién también se le conoce, ¿verdad, hermanos? Como el rey de justicia. 19:11 dice así: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Verdad, hermanos? Aleluya. Gloria a Dios. En Génesis, hermanos, ¿verdad? Sabemos que Moisés primeramente tomó ancianos y jóvenes, ¿verdad? Para el servicio de las ofrendas a nuestro Señor, ¿verdad? Para realizar este tipo de sacrificios. Eso lo podemos ver en Éxodo 3:18 y Éxodo del 24 al 5.
hasta el momento que Dios le dijo, quiero que esto es lo que vas a hacer, quiénes van a ser los que van a servir, y se lo dio en Éxodo 28:1, que nos dice por ahí, Éxodo 28:1. Hará llegar delante de ti a Aarón y tus hijos, tu hermano y sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean más sacerdotes a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Amén. Vemos lo que Dios estableció, ¿verdad? En Éxodo, después de que salieron. Pero antes, en Génesis 14:18, vemos a Abraham que después de haber tenido una batalla, ¿verdad?, tiene un encuentro con Melquisedec, al cual llaman, oiga bien, tiempo después se estableció el sacerdocio, no existía, pero Abraham, el padre de la fe, a este le llama y le dice sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Melquisedec bendice a Abraham y sabemos que el que bendice es mayor que el que es bendecido. El menor es el que es bendecido. Abraham fue bendecido por... Y nos dice la lectura que Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Una ofrenda? Pues buena pregunta. Le dio los diezmos de todo. Oiga bien. Oiga bien. Cuando Melquisedec bendijo a Abraham, nos dice la palabra, sacó pan y vino, que es el fruto de la vid, ¿verdad? ¿Y qué le dijo nuestro amado Maestro Jesús a los apóstoles que representa su cuerpo y su sangre? El pan y el fruto de la vid, ¿verdad, hermanos? Muchos concuerdan, ¿verdad?, en esto de que dicen Melquisedec fue Jesús mismo apareciéndose a nuestro padre Abraham. ¿Qué nos dice? Miren, pero vamos a ver qué nos dice Génesis 14:18-20. Vamos a oír por medio de la palabra. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Amén. El Salmo 110, 1-4 dice así, mis hermanos. Miren, leándolo por favor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate. Permíteme, ¿quién dice ese salmo? Ahí dice, ¿quién lo dice? Es David. un salmo. Jehová, David, Arriba es un salmo de David. Salmo de David. David. Y él dice, Jehová dice a mi Señor, ¿verdad? Ok, sigue Jehová leyendo. dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aleluya. David, del cual decimos desciende Jesús, llamando Señor aquel que es de la orden de Melquisedec, ¿verdad? Permítanme leerles, hermanos, lo que dice Hebreos 7 del 1 al 10. Pongan atención, por favor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor.
Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aleluya. O sea, el plan de Dios, hermanos, no es casualidad. El plan de Dios está establecido. ¿En dónde está el plan de Dios? En su palabra. Algunas veces no la leemos y nosotros empezamos a sacar ciertas cosas, pero todo está en su palabra, ¿verdad? Nosotros vemos lo que hacían estos sacerdotes levitas y por eso vemos que había la necesidad de un sumo sacerdote, ¿verdad? Que intercediera por nosotros, pero no necesitaba ser un hombre. Nosotros vemos la necesidad de alguien que interceda por nosotros ahora y esté con nosotros eternamente, ¿verdad? Por eso obtuvimos la gracia que nuestro Señor nos dio por medio de su sacrificio en la cruz. Y como diciendo, aclarando, si aquel que llamamos Padre Abraham, el Padre de la fe, por medio de cual todas las familias de la tierra serán benditas, dio estas muestras, pues sabía de quién se trataba. Mis hermanos, el plan de Dios está escrito, ¿verdad? Y es un plan perfecto. Yo también me quedé así cuando estaba viendo esta lección, hermano. No se preocupen. Punto número 3. La necesidad de un solo sacrificio por los pecados. Inciso A. Los sacrificios diarios de la ley no pueden quitar los pecados. ¿Qué nos dice Hebreos 10:11? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Amén. Ya cada vez nos quedó más claro, ¿verdad? Que ni los sacrificios hechos por los sacerdotes, ¿verdad? En su momento, o el intentar cumplir con la ley, nos ayudaban a tener una relación con Dios, ni nos ayudan a tener una relación con Dios, ¿verdad? Que es lo que necesitamos hacer. Pero mediante el sacrificio de nuestro Señor le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, y ahora sí podemos cumplir o intentar con la ayuda de Él, con lo que se nos pide en su palabra, ¿verdad? Era necesario el nuevo sacerdocio, ¿verdad? Con la fe en nuestro Señor, ya no es, lo podemos llamar como un mediador, pero es nuestro sumo sacerdote ante la presencia de nuestro Señor, para que nosotros podamos tener una mejor imagen con nuestro Señor. No es por obras, aclarando. La palabra nos dice, esto no es por obras, pero después de que se le acepta, hay que hacer obras porque son el producto, el fruto del Espíritu Santo. Eso nos lo dice Efesios 2, del 8 al 9, ¿verdad? Vemos que todo fue preparado de antemano, hermanos, para que por si alguien diga obra de la casualidad, vemos que para nada, ¿verdad? Como a veces se pudiera pensar. Pero pongámonos alegres, hermanos, contentos. ¿Por qué? Porque podemos ser perfectos por siempre. El sacrificio único de Cristo hizo perfectos a los santificados. Hebreos 10, 12 al 14 dice así. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez por siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Recuerdan el Salmo? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? ¿Quiénes son los santificados? Aquellos que le aceptemos, ¿verdad? Como único y suficiente Salvador. Aquellos que estemos dispuestos a cumplir con lo que se nos pide en su palabra, ¿verdad? Aquellos que pongamos nuestra fe en Él y que reconozcamos que sin Él no podemos. Realmente, esos son los justificados, ¿verdad? Nuestro Señor con este sacrificio, hermano, nos ayuda a apartarnos del pecado, lo que nos muestra la ley. Y gracias a su gracia y su sacrificio hecho en la cruz, hermano, nosotros podemos tener la salvación. Algo que los levitas, sacerdotes, no podían hacer. Ahora con este nuevo sumo sacerdote lo podemos lograr, mis hermanos, ¿verdad? Mira, estamos hablando de nuestro sumo sacerdote,
¿verdad? Por ahí en Apocalipsis 5:5 dice que se le llama el león de Judá, ¿verdad? ¿Qué significa Judá? Pasa, hermano, ya es su tiempo. ¿Qué significa Judá, hermano? Significa agradecimiento, alabanza,